Armand Duval había aprendido hacía mucho tiempo que la inmortalidad no tenía por qué ser una maldición. A veces podía ser un llamado. Durante siglos, él vagó por el tenue espacio entre la vida y la muerte, criatura de la noche maldecida por el destino, pero bendecida de manera única con el poder de ver las verdades ocultas de la humanidad. Ahora, en la moderna ciudad de Veritas, Armand había elegido un propósito singular: usar sus habilidades sobrenaturales para ayudar a las personas, sanar heridas tanto físicas como emocionales y convertirse en un protector en un mundo demasiado oscuro para ver la luz. Todo comenzó en una noche empapada de lluvia, cuando Armand pisó por primera vez las calles de Veritas. La ciudad, un bullicioso centro de luces de neón y sueños de concreto, palpitaba con dolores ocultos y secretos. En una era dominada por la tecnología, donde a veces la bondad humana parecía parpadear como una vela a punto de extinguirse, Armand vio la oportunidad de marcar la diferencia, de redimirse de los pecados de su pasado. Durante mucho tiempo había sufrido la soledad de la noche eterna, pero comprendió que su longevidad le otorgaba sabiduría y habilidades más allá de toda medida mortal. Con fuerza sobrehumana, la capacidad de sanar a través de una sangre mística y el poder de desplazarse en silencio entre los vivos, estaba especialmente dotado para servir a los necesitados. La transformación de Armand en vampiro no fue tan solo un relato de tragedia gótica, sino una metamorfosis que, con el tiempo, lo dotó de una sorprendente capacidad de compasión. Antiguamente, fue un hombre de la alta sociedad de la Francia del siglo XVIII, convertido en contra de su voluntad por un misterioso y despiadado sire. A lo largo de los siglos, fue testigo del ascenso y caída de imperios, de la naturaleza efímera de la ambición humana y de la perseverancia inquebrantable de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Estas experiencias lo convirtieron en un ser que no solo percibía el sufrimiento, sino también la resistencia del espíritu humano. Ahora, en el laberinto urbano y moderno de Veritas, Armand se movía en el anonimato. De día, frecuentaba viejas bibliotecas y cafés apartados, haciéndose pasar por un erudito de arte e historia. Pero llegada la noche, se ponía un abrigo negro bien cortado y un sombrero de ala ancha, sus ojos relucían con una intensidad serena mientras se adentraba en las calles. Su paso, largo y elegante, lo llevaba por callejones oscuros y rincones olvidados donde se anidaban la desesperación y el peligro. Con cada paso, cargaba el peso de su pasado y la promesa de redención, usando sus habilidades vampíricas para sanar, proteger y guiar a quienes habían sido relegados al olvido. En una de esas noches, calurosa y sofocante, cuando la energía de la ciudad alcanzaba su punto álgido, Armand percibió una inquietud en un barrio abandonado cerca de los muelles. Mientras patrullaba las calles como un silencioso observador de la fragilidad humana, captó el aroma de sangre. No se trataba de violencia, sino de desesperación y sufrimiento. Siguiendo ese rastro, encontró a un pequeño grupo de personas sin hogar, acurrucadas bajo un paso elevado en ruinas. Sus miradas estaban vacías, sus cuerpos debilitados por el hambre y la enfermedad, y en medio de ellos yacía un hombre herido que parecía muy cercano a la muerte. Entre miedo y desesperanza, nadie sabía dónde buscar ayuda. Armand se arrodilló junto al hombre, situó con delicadeza su mano fría sobre la herida y musitó palabras en una lengua más antigua que la ciudad misma. Con una singular mezcla de sanación sobrenatural y sangre mística, extraída de sus propias reservas inmortales, cerró la herida y alivió el dolor del hombre. Su respiración se estabilizó y, lentamente, retornó el color a su rostro pálido. En ese instante silencioso, con la lluvia cayendo suavemente a su alrededor, Armand comprendió que sus capacidades podían ser un don, la manera de restaurar no solo la carne, sino también la esperanza. La noticia de un enigmático doctor nocturno comenzó a esparcirse por Veritas. Se hablaba en voz baja de una figura benévola que aparecía en el momento más desesperado y sanaba sin pedir nada a cambio. Aun con su naturaleza inmortal y las leyendas sombrías que solían rodear a seres como él, las acciones de Armand se guiaban por una brújula moral inquebrantable. A veces, visitaba hospitales bajo la cubierta de la noche, cuidando con discreción a pacientes que habían sido abandonados o maltratados. Rescataba a quienes se encontraban atrapados en situaciones peligrosas, usando sus sentidos agudizados y su fuerza sobrehumana para librarlos de las fauces del peligro. A menudo dejaba pequeños obsequios, un relicario de plata, o una nota con palabras de aliento, como recordatorio de que, incluso en una ciudad marcada por la crueldad, todavía existía la compasión. Sin embargo,
no todos recibieron con agrado esta ayuda misteriosa. Algunos no confiaban en lo que no comprendían y temían los poderes desconocidos de Armand. A veces, la policía recibía informes sobre un doctor en las sombras que aparecía en escenas de crímenes o en pasillos hospitalarios, realizando tratamientos que desafiaban toda explicación. Los rumores sobre su existencia desataron acalorados debates entre políticos y medios locales, unos pedían su arresto, mientras otros lo celebraban como una leyenda urbana, un ángel guardián de la noche. Entretanto, Armand seguía siendo esquivo, ocultando cuidadosamente su identidad bajo una elegante mezcla de carisma y misterio. Durante sus rondas nocturnas, se encontró con una joven llamada Elise, una artista que luchaba por sobrevivir en los márgenes de la sociedad. Elise había sido atacada en un violento asalto, quedando maltrecha y ensangrentada sobre la acera helada. Cuando Armand la halló, apenas se mantenía consciente, con los ojos llenos de terror. Sin pronunciar palabra, la alzó en sus brazos y la llevó a un refugio secreto que él mantenía en un edificio abandonado al borde de la ciudad. Allí, empleó sus antiguos remedios y un poco de medicina moderna que había aprendido a lo largo de las décadas para curar sus heridas. Con su cuidado minucioso, la salud de Elise mejoró poco a poco, y entre ambos surgió un vínculo no solo de gratitud, sino de comprensión mutua acerca de la fragilidad de la vida. La convalecencia de Elise despertó en Armand algo que creía dormido. Ella poseía un espíritu afín al suyo, alguien que, como él, había probado la tragedia y aún mantenía la fe en la redención. Con su presencia, Armand redescubrió el gusto por la vida y el anhelo de dejar atrás las sombras del pasado, abrazando un futuro definido por la compasión y la creatividad. Juntos comenzaron a planear un proyecto comunitario, un lugar de encuentro para los marginados, un santuario donde el arte, la sanación y el intercambio de historias se unieran para formar un tapiz de esperanza. Armand imaginaba un refugio donde se celebrara la bondad de la noche, donde quienes estaban heridos pudieran hallar consuelo y donde incluso un habitante de las sombras pudiera brillar con la luz del perdón. Sin embargo, mientras su propósito se fortalecía, se presentaban nuevos desafíos. No todos estaban dispuestos a aceptar que un vampiro, ser normalmente visto como un monstruo, pudiera actuar en beneficio de los demás. Desde las sombras de Veritas, comenzaron a surgir figuras siniestras que deseaban utilizar el miedo y el poder de la noche en su propio beneficio. Existían rumores de facciones rivales en la comunidad sobrenatural, grupos que pensaban que el orden natural debía permanecer inmutable, que la inmortalidad era un don que había que conservar, y que ver a Armand actuar con benevolencia era una traición a la auténtica naturaleza de su especie. En una noche particularmente tormentosa, cuando la lluvia azotaba las calles y los truenos retumbaban en la distancia, Armand recibió un mensaje críptico. Era una simple nota anónima que alguien deslizó bajo la puerta de su humilde apartamento. La advertencia era clara: cuídate de la marea carmesí que se alza al caer la noche. Solo la luz de la redención podrá ahuyentar las tinieblas. Se activaron las antiguas alarmas de los instintos de Armand. Aquellas palabras presagiaban un peligro inminente, no solo para su labor, sino también para la esperanza que había logrado encender entre la gente de Veritas. Decidido a descubrir el origen de esa amenaza, Armand emprendió una cautelosa investigación, dedicando largas noches a revisar viejos archivos y conectar retazos de leyendas con sucesos recientes. Poco a poco, las pistas se hilvanaron, revelando un plan orquestado por una facción de vampiros rebeldes que pretendía sumir el mundo en una oscuridad eterna para ejercer un control absoluto tanto sobre humanos como sobre criaturas sobrenaturales. Para Armand, esta amenaza fue una llamada a las armas, la oportunidad de defender el frágil equilibrio que había luchado tanto por crear. En las semanas siguientes, mientras el ambiente en la ciudad se volvía cada vez más tenso, Armand siguió moviéndose con la determinación silenciosa que lo caracterizaba. Intervino en enfrentamientos entre facciones sobrenaturales rivales, negoció treguas con marginados desesperanzados y ofreció en silencio su toque sanador a quien fuera atrapado en el fuego cruzado. Su reputación como el emisario de la noche se extendió por los bajos fondos y su nombre evocaba esperanza y desafío a partes iguales. En medio de esa convulsión, su relación con Elise se transformó en algo profundo, una fusión de dos almas que habían probado el agridulce elixir de la transformación. Juntos siguieron nutriendo su visión de un refugio en el que el arte y la sanación formaran un contrapeso a la creciente marea de oscuridad. Las pinturas de Elise, tan llenas de colores vibrantes como de belleza descarnada, se convirtieron en un símbolo de la resistencia.
Sus palabras, suaves pero firmes, resonaron en los corazones de quienes anhelaban un mañana mejor. Mientras la ciudad se preparaba para la inminente tormenta, Armand Duval se encontró en la encrucijada del destino. Un vampiro que había aprendido, a lo largo de siglos de soledad, que el poder sin compasión conduce a la destrucción. Con sus habilidades extraordinarias, la experiencia de incontables vidas y el apoyo de quienes confiaban en la luz en medio de las sombras, estaba decidido a usar su inmortalidad para hacer el bien. En cada vida que tocaba, en cada herida que sanaba y en cada gesto de bondad que ofrecía, Armand buscaba demostrar que incluso un ser nacido de la noche podía transformarse en un faro de redención. Y así, bajo las lluvias que hacían brillar las calles con reflejos de neón, mientras la ciudad se preparaba para enfrentar la oscuridad venidera, Armand Duval, el emisario de la noche, avanzó hacia un futuro definido, no por el hambre eterno, sino por la promesa de la curación y la esperanza. El camino estaba lejos de su fin, y la batalla contra la creciente oscuridad exigiría hasta el último ápice de su fuerza y compasión milenarias. Pero en ese instante, mientras miraba los rostros de quienes más lo necesitaban, supo que había llegado el momento de abrazar su destino y demostrarle al mundo que, incluso en la noche más profunda, aún podía brillar una luz radiante y eterna. Las semanas que siguieron a la primera misión sanadora de Armand Duval en Veritas se convirtieron en un torbellino de triunfos y silenciosa introspección. Los rumores sobre aquel enigmático emisario de la noche se esparcían discretamente por los recovecos de la ciudad. Para algunos, no era más que un mito urbano, pero para quienes habían sentido su toque sanador, indigentes, marginados e incluso criminales al borde de la perdición, se trataba de un faro de esperanza que se deslizaba sin ser visto por la oscuridad. Cada noche, conforme el pulso de la ciudad disminuía y las luces de neón daban paso a la penumbra estrellada, Armand recorría las calles con un propósito inquebrantable. Estaba convencido de que su larga vida inmortal debía dedicarse a algo más que un vagar eterno o un lamento solitario. Con su capacidad de sanar, su profunda comprensión del corazón humano y la fuerza para proteger a quienes no podían defenderse, servía como un puente entre la oscuridad y la luz. En una de esas noches, mientras patrullaba el distrito del puerto, donde el aire se mezclaba con brisa salada y el olor rancio de edificios deteriorados, Armand sintió una perturbación distinta a cualquier otra que hubiera percibido. No era el olor familiar de la desesperanza ni el rastro punzante de la violencia. Era algo más sutil, un pulso de dolor casi imperceptible que emanaba del latido mismo de la ciudad. Siguiendo ese rastro, llegó a un viejo almacén abandonado, donde, entre montones de cajas olvidadas y carteles descoloridos de espectáculos pasados, encontró a un joven desplomado contra una viga de metal. Su rostro estaba pálido, la mirada vidriosa de aflicción, y una profunda herida surcaba su frente. Era evidente que había sido víctima de una pelea reciente. No obstante, no había sangre alrededor, sino un ambiente cargado de angustia. Armand se arrodilló a su lado y le habló en voz baja. «Estoy aquí para ayudarte». Con gestos metódicos, sacó un pequeño frasco de su bolsa, una mezcla de extractos de hierbas y compuestos mágicos que había perfeccionado a lo largo de los siglos. Aplicó con cuidado el ungüento sanador en la herida. De inmediato, un calor suave emanó de su toque y la tensión del joven comenzó a ceder. A medida que el dolor se desvanecía, una calma frágil reemplazó la desesperación palpable que había dominado la estancia. Cuando el joven abrió los ojos, estos se llenaron de un agradecimiento tan profundo que conmovió al vampiro. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Creí que ya no había salvación para mí». Armand le dedicó una leve sonrisa reconfortante. «Nadie está más allá de la salvación», contestó con firmeza serena. «Tienes la fuerza para salir de la oscuridad. Yo estoy aquí para ayudarte». Tras asegurarse de que el muchacho, que se presentó simplemente como Marcus, se encontraba fuera de peligro, Armand lo trasladó a un lugar seguro. Allí, en un refugio que Armand mantenía discretamente en un edificio comunitario, Marcus recibió atención constante de un pequeño equipo que creía en la posibilidad de redención, incluso para quienes habían sido olvidados. Para Armand, curar a Marcus era un recordatorio de su misión y del sutil equilibrio entre la fragilidad mortal y la fuerza que podía despertar la compasión. Mientras Marcus mejoraba, Armand halló consuelo en las conversaciones silenciosas que mantenían. Tras pasar siglos aislado por su inmortalidad,
el vampiro descubrió que cada vida tocada representaba una victoria sobre la idea de que la noche debía condenarse a una soledad sin fin. Curar cada herida era un acto de rebeldía frente a ese destino trágico. Pero no todos veían con buenos ojos la labor de aquel enigmático emisario de la noche. Las autoridades humanas sospechaban de su existencia, temiendo las implicaciones de su habilidad para sanar sin explicación aparente. Al mismo tiempo, en la comunidad vampírica crecían voces que consideraban las acciones de Armand como una traición a su naturaleza depredadora. Bajo el argumento de que la supervivencia demandaba sacrificios, juzgaban que ningún ser de la noche debía preocuparse por el bienestar de los mortales. Una noche brumosa, mientras Armand caminaba por las calles solitarias de Veritas, un grupo de hombres con trajes oscuros lo interceptó. Sus rostros severos reflejaban determinación. «Sabemos quién eres, emisario», murmuró uno de ellos. «Tus intervenciones nocturnas están alterando el orden. Hay fuerzas en juego que no comprendes, y tal vez estés poniendo en riesgo más vidas de las que crees». Armand sostuvo sus miradas con la calma que había cultivado durante siglos. «Entiendo sus preocupaciones, pero mi propósito es sanar, no herir. Cada vida que salvo nos acerca a un mundo donde el miedo da paso a la compasión». Sus palabras, pronunciadas con una serenidad inalterable, parecieron sembrar la duda en los hombres, que, tras una pausa cargada de tensión, desaparecieron en la noche. Conforme Marcus recuperaba su salud y retomaba su pasión por el arte, esbozando de nuevo los bocetos que habían quedado relegados por la amargura, Armand fue invitado a una reunión secreta organizada por personas que habían recibido su ayuda. En un centro comunitario cálido y modesto, individuos de todo tipo, personas que habían rozado la muerte, seres abandonados por la sociedad y quienes deseaban un nuevo comienzo, se congregaron para compartir sus historias. Allí se escucharon testimonios sobre experiencias al borde de la muerte, entre lágrimas de quienes habían sido salvados en su momento más oscuro, y la voz firme de quienes se sentían agradecidos con aquel enigmático protector. Una mujer mayor, con el brillo del agradecimiento en sus ojos, relató cómo la intervención de Armand salvó a su nieto de un accidente fatal. Un antiguo adicto, que lo había perdido todo, habló del calor reconfortante que había sentido cuando él creyó que ya no había esperanza. Para Armand, estos encuentros eran triunfos callados. Le recordaban que, incluso en un mundo que a menudo parecía cruel y desalmado, la compasión podía encender una chispa de transformación. También eran la confirmación de que su labor era frágil y a la vez esencial, un equilibrio delicado entre su naturaleza vampírica y los valores humanos que había decidido adoptar. Cada acto de sanación, cada palabra amable dirigida a un alma herida, era un paso para disolver la oscuridad que amenazaba a su especie y a la humanidad. Con el paso de los meses, Armand mantuvo sus rondas nocturnas con renovada determinación. La ciudad de Veritas, con su bullicio contradictorio, se había convertido en un lienzo donde él plasmaba cada pequeño acto de redención. Rescató a una joven fugitiva en el metro, protegiéndola silenciosamente de un peligro inminente. Brindó consuelo a una madre afligida tras un trágico accidente, asistiendo en sus vigilias y ofreciéndole palabras que parecían venir de otro mundo. Medió en conflictos entre bandas rivales, cuya violencia arraigada cedía ante su presencia calmante y su autoridad silenciosa. Aun con esos éxitos, Armand jamás olvidó la soledad implícita en su existencia. En las horas más silenciosas de la noche, cuando la luna llena iluminaba la ciudad en un resplandor fantasmal, la carga de siglos de soledad y amores prohibidos se cernía sobre su corazón. En esos momentos, caminaba por las calles vacías, en busca de refugio en la oscuridad y en los vestigios de una vida que dejó atrás hacía tanto tiempo. No obstante, cada herida sanada y cada mirada de gratitud constituían su esperanza. En su fuero interno, Armand hallaba la redención que tanto ansiaba, una forma de equilibrar la sed eterna que ardía en su interior con su inmensa capacidad para amar y brindar esperanza. En las esquinas apartadas de Veritas, bajo la atenta mirada de estrellas milenarias, el vampiro benévolo proseguía su misión, un guardián silencioso en un mundo donde la luz de la compasión urgía más que nunca. Mientras la ciudad danzaba entre la penumbra y el amanecer, Armand Duval, el emisario de la noche, comprendía que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era una declaración de guerra contra la indiferencia de la fatalidad. Con su vida eterna había aprendido que la redención no era un instante puntual, sino un largo sendero compuesto de decisiones diarias que podían cambiar el rumbo de la historia.
Ese pensamiento lo mantenía firme durante las noches interminables, mientras avanzaba hacia lo desconocido con la promesa de sanar y la esperanza como su luz guía. En un mundo donde los monstruos solían traer consigo presagios de destrucción, Armand se alzó como sanador, como la prueba de que incluso las almas más oscuras pueden encender una chispa de redención. Así, bajo los cielos aterciopelados de Veritas, con cada vida que salvaba y cada herida que cerraba, el vampiro benévolo continuó su cruzada eterna, una cruzada de sangre, compasión y la inquebrantable creencia de que, incluso en la noche más profunda, era posible alumbrar un destello de esperanza. En las semanas posteriores a los acontecimientos del centro comunitario, las rondas nocturnas de Armand Duval en Veritas adquirieron una urgencia mayor. Las amenazas y advertencias sombrías de facciones rivales se intensificaron, obligándolo a ejercer una vigilancia constante. Cada rincón oscuro de la ciudad, cada murmullo ahogado por la lluvia, parecía cargado de secretos y posibles peligros. Sin embargo, él proseguía firme en su labor de auxilio y de difundir compasión. Una noche fría de invierno, mientras deambulaba por el muelle con la luna en lo alto, Armand recibió un aviso de disturbios en el antiguo distrito artístico. Un mural famoso, una obra colectiva que irradiaba esperanza y comunidad, había sido profanado por un grupo de vándalos. Para muchos vecinos, aquel mural era un símbolo sagrado de resiliencia en una ciudad golpeada por la adversidad. Pintarrajearlo no solo constituía un mero acto de vandalismo, sino un golpe al alma colectiva de Veritas. Armand supo de inmediato que aquel suceso podía encender de nuevo un conflicto latente entre quienes alimentaban la desesperanza y quienes se habían acostumbrado a atisbar la luz. Decidió intervenir. Se encaminó hacia la escena, y al llegar frente al muro pintado, encontró a una multitud indignada, expresando su rabia ante el ultraje. Un hombre anciano, con el rostro avejentado por el tiempo, alzó la voz. ¿Quién haría algo así? Armand se adelantó con serenidad. A veces la oscuridad quiere cubrir la luz, dijo. Pero no podemos permitir que apague la esperanza que brilla incluso en los momentos más oscuros. La multitud escuchó con atención. Sin revelar su verdadera naturaleza, Armand sacó de su mochila pinceles finos y algunos pigmentos que había reunido a lo largo de su larga existencia. Bajo la mirada expectante de la gente, empezó a restaurar el mural, cubriendo con trazos pacientes las marcas de vandalismo. Con cada pincelada, infundía en la pintura un brillo sutil, casi imperceptible, que insinuaba la posibilidad de renacer a partir de la adversidad. Cuando el alba asomó sus primeros tonos rosados en el horizonte, el mural no solo había sido reparado, sino que se había transformado en algo más profundo y cautivador. Su renovado fulgor inspiró murmuraciones sobre un milagro, y aunque Armand se desvaneció entre las sombras antes del amanecer, su acto silencioso avivó otra llama de esperanza en el corazón de la ciudad. Pese a aquellos pequeños triunfos, la amenaza de la facción radical liderada por Lucian Mortem seguía al acecho. Sus seguidores, más organizados y envalentonados, se reunían en clubes clandestinos y edificios abandonados en la periferia de Veritas para expandir sus planes de caos y dominación. Lucian, un ser siniestro de intensos ojos cargados de fanatismo, orquestaba acciones destinadas a infligir temor y a quebrar la frágil estabilidad. Armand comprendió que, para conservar la paz, tendría que ganarse aliados tanto entre sus congéneres como en la sociedad humana. Con el paso del tiempo, sus gestos continuos de sanación y sus intervenciones nocturnas fueron desvaneciendo las barreras de prejuicios, posibilitando un acercamiento. Una red discreta de médicos humanos, líderes comunitarios e incluso antiguos delincuentes empezó a colaborar con él, buscando su guía, a veces, solo una palabra de consuelo. En una noche de tormenta, cuando la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la urbe, Armand acudió a un viejo teatro abandonado, advertido de que Lucian Mortem planeaba un acto de demostración de poder. El salón principal, desgastado por el tiempo, acogía una reunión tensa de vampiros. Unos seguían a Lucian con fervor, otros se resistían a su retórica violenta. Lucian, situado en el centro del escenario bajo un foco tenue, vociferaba que la era de la benevolencia había concluido y que la verdadera fuerza residía en abrazar la naturaleza depredadora. Mientras gran parte de la concurrencia lo escuchaba con fervor inquietante, hubo quienes mostraban dudas. Entonces, desde las sombras emergió Armand, su presencia magnética, contraria al odio que se respiraba en el ambiente. La fuerza no se mide por el terror que inspiras, sino por la esperanza que siembras en aquellos a quienes proteges, proclamó.
Sus palabras, salpicadas de siglos de dolor y experiencia, conmovieron a parte del público. Lucian, con la rabia reflejada en su mirada, retrucó. ¿Y qué propones, emisario? ¿Remendar las fracturas del mundo con simple bondad? Tu compasión es una cadena que nos ata a un pasado que ya no existe. Se desató entonces un enfrentamiento ideológico en el que Arman evocó ejemplos de vidas salvadas, actos de generosidad y la promesa de un futuro en que humanos y vampiros conviviesen en armonía. Su discurso se vio reforzado por algunos inmortales moderados, que se unieron a su causa. El choque de visiones fue intenso, pero la determinación de Arman y el recuerdo de tantos gestos de compasión acabaron por sembrar la semilla de la duda en muchos de los partidarios de Lucian. Cuando la tormenta amainó y los primeros destellos del amanecer asomaron tras la fachada del teatro, la multitud se dispersó. El debate no había zanjado la disputa del todo, pero sí abrió la puerta a otra perspectiva, la creencia en la redención, incluso para quienes estaban malditos con la eternidad. Más tarde, ya en la intimidad de su apartamento, Arman se dio cuenta de que el camino que tenía por delante seguía siendo peligroso. Las fuerzas de la oscuridad no se vencerían con sencillas palabras, ni la ciudad se curaría de la noche a la mañana. No obstante, la memoria de las vidas que había transformado y de quienes aún confiaban en él le dio ánimos para seguir intentando. Con renovada determinación, contactó con aliados de la comunidad humana y sobrenatural, impulsando reuniones y programas de ayuda mutua. Organizó encuentros discretos con doctores para establecer protocolos de atención a seres sobrenaturales, y brindó consejos a jóvenes vampiros que luchaban por conciliar su naturaleza con la moral que un día habían tenido. Cada uno de estos pasos suponía una victoria minúscula en la larga contienda contra la oscuridad. Los meses transcurrieron y Veritas empezó a cambiar de forma gradual. Al principio, el cambio era mínimo, casi imperceptible, pero luego se aceleró. Cada vez más personas hablaban de aquel vampiro compasivo, ya no con horror sino con admiración. Su nombre se escuchaba en relatos de curaciones imposibles y rescates en callejones oscuros. Si bien continuaron existiendo detractores, los defensores de Arman crecían, tanto entre los humanos como entre los inmortales. En una tranquila madrugada, mientras observaba la ciudad despertar desde la ventana de su apartamento, Arman experimentó una sensación de paz profunda. Sabía que la amenaza de los radicales persistía, pero cada mirada agradecida que había recibido y cada vida que había salvado confirmaban su convicción de que la benevolencia podía iluminar incluso las sombras más intensas. Esa noche, mientras tomaba su diario de tapas desgastadas y escribía con su delicada caligrafía, registró tanto los sucesos recientes como sus anhelos de un futuro más empático. Nos hallamos ante una encrucijada, anotó, en la que las decisiones de unos pocos pueden inclinar la balanza hacia la oscuridad eterna o encender la tenue y perdurable luz de la redención. En cada vida que curo vislumbro un mundo posible, un lugar donde incluso las criaturas de la noche pueden ser salvadoras en vez de tiranas. Con aquella reflexión, Armand Duval, el emisario de la noche, selló una vez más su compromiso. Abrazó su misión de sanar a los heridos, de inspirar a los escépticos y de unir a dos mundos tan distantes como el día y la noche. Cada pequeña victoria avivaba la esperanza de que su labor, unida a la de quienes creían en él, terminara por trazar un sendero de luz que, tarde o temprano, prevalecería. Con cada jornada, Veritas sentía el pulso firme de la armonía latente en su interior. Y Arman continuaba su eterna lucha, sin olvidar que la redención no ocurría con un solo acto, sino en la persistencia de una compasión que, como la noche, se extendía callada, sólida, y capaz de resplandecer como la aurora misma. En los meses siguientes a la asamblea apasionada del viejo teatro, Veritas siguió transformándose. El aire, antes cargado de desconfianza y rumores, llevaba ahora un atisbo de esperanza, tenue pero innegable. Armand Duval, conocido ya por muchos como el emisario de la noche, se convirtió en eje de ese cambio. Cada noche, él continuaba sanando a los heridos, mediando tensiones entre facciones opuestas y ofreciendo palabras de aliento a almas que habían perdido la fe tanto en las instituciones humanas como en la oscuridad que las rodeaba. En una gélida noche de invierno, Arman merodeaba por las proximidades de los muelles. La luna, refulgente en un cielo despejado, proyectaba largos senderos plateados sobre el pavimento mojado. En esa ronda nocturna, encontró la que sería su mayor prueba hasta ese momento. En un callejón estrecho, a espaldas de un antiguo almacén,
oyó un grito suplicante que resonaba con la urgencia del terror más puro. Al llegar, descubrió a una joven, de no más de 20 años, acurrucada contra un muro de ladrillos. Tenía la ropa rasgada y los ojos arrasados por el pánico. Armand se arrodilló a su lado. ¿Estás herida? La joven apenas pudo asentir, temblando. Tras examinarla, vio un profundo corte en su brazo y varios moretones, resultado evidente de un ataque brutal. Sin perder tiempo, aplicó los ungüentos sanadores que siempre llevaba consigo y vendó sus heridas. Acto seguido, la levantó con cuidado y la llevó a un refugio, un edificio humilde, reformado como santuario para aquellos que necesitaban protección. Durante los días siguientes, esa joven, llamada Clara, recibió atención constante. Con voz entrecortada, compartió cómo la habían atacado unos mercenarios que pretendían silenciarla, pues había denunciado la explotación que azotaba los distritos más pobres de la ciudad. La valentía de Clara y sus ganas de vivir inspiraron a Armand, recordándole que su misión trascendía lo individual, debía ayudar a sanar a una comunidad dañada. Mientras Clara se reponía, Armand se internó aún más en los recovecos subterráneos de Veritas, donde la amenaza de Lucien Mortem se volvía más palpable. Este último, con su facción radical, dirigía ataques esporádicos y violentos, con la intención de minar la confianza ciudadana y hacerse con el control de las zonas clave. Para frenar esa ola, Armand necesitaba aliados. Se dio cuenta de que, poco a poco, sus actos silenciosos de bondad habían suavizado las barreras que separaban a humanos y vampiros. Una red insospechada de médicos, líderes comunitarios y personas que alguna vez rozaron la criminalidad se ofrecía a tender puentes y coordinar esfuerzos en zonas vulnerables. Una noche de otoño, Armand convocó en un almacén reconvertido en centro comunitario a miembros de las dos realidades que habitaban Veritas. En ese lugar, cargado con el eco de historias pasadas, Armand habló al grupo con voz solemne. Esta noche nos encontramos en la intersección del destino. Durante demasiado tiempo, el miedo y la sospecha nos han mantenido separados. He visto con mis propios ojos la devastación que provoca la incomprensión mutua. Sin embargo, también creo firmemente que podemos sanar nuestras heridas, si elegimos la compasión antes que el conflicto. Construyamos puentes y no muros. Sanemos juntas las fracturas y, así, demostremos que la luz de la redención puede brillar en todos nosotros. Algunos en la multitud lo escucharon con esperanza renovada. Otros mantenían la cautela. Clara, ya recuperada y decidida a alzar su voz, dio un paso al frente. Antes fui víctima, pero aprendí que incluso en la oscuridad existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Yo elijo la esperanza. Las iniciativas que nacieron de esa asamblea incluyeron clínicas de salud, talleres de mediación de conflictos y festivales de arte que celebraban la convergencia de la rica diversidad que albergaba Veritas. Armand siguió trabajando sin cesar, velando por la seguridad de todos cuando la ciudad dormía, impulsando la búsqueda de una armonía duradera. No obstante, Lucien Mortem no renunció a sus propósitos y maquinó un enfrentamiento definitivo en una concurrida plaza pública. Era una noche tormentosa, y la tensión era tan densa como el aire cargado de relámpagos. Grupos rivales se enfrentaron de forma violenta, sembrando el pánico. Armand, con la calma de una sombra en la penumbra, entró en la refriega y fue abriéndose paso hasta llegar al centro del caos, donde Lucien, pálido e impasible, dirigía a sus adeptos. Lucien, dijo Armand con un tono que destilaba siglos de vida, este camino al que te aferras solo engendrará destrucción. Nuestra verdadera fuerza no está en la sangre que derramamos, sino en la vida que salvamos. Detén esta locura o la misma oscuridad que deseas dominar acabará consumiéndote. Por un breve instante, la plaza pareció contener la respiración. Lucien se debatió entre la ira que lo había impulsado y la conciencia de que tal vez, solo tal vez, existía otra vía. En un parpadeo, sin embargo, el líder de los radicales se dejó arrastrar por la furia y el enfrentamiento se reanudó. Pero esta vez ocurrió algo distinto. La gente de Veritas, que hasta entonces no se había sentido capaz de tomar partido, encontró valor en las acciones y palabras de Armand. Hombres y mujeres, humanos y vampiros moderados, se unieron contra la violencia. Poco a poco, la resistencia de los radicales se resquebrajó. Muchos huyeron, incapaces de sostener su fervor ante la fuerza colectiva que aclamaba la paz.
Para la ciudad, aquella noche representó un punto de inflexión, el fin de un viejo orden basado en el miedo y el inicio de una etapa llena de esperanza. Tras la tempestad, Veritas emergió como una urbe renovada, donde cada esfuerzo, cada sanación y cada acto de bondad abonaban la idea de que la convivencia era posible. Armand Duval prosiguió con su labor, más firme que nunca. Gracias a sus acciones y a las de las redes que lo apoyaban, los hospitales recibieron ayuda de voluntarios, los barrios marginales se llenaron de talleres y actividades culturales, y entre la población comenzaba a tomar forma una nueva identidad colectiva. Una noche tranquila, Armand contemplaba la ciudad desde la azotea de un edificio. Recordó las vidas que había salvado, Marcus, cuyos ojos antaño vacíos se llenaron de un renovado anhelo de crear, Clara, un símbolo vivo de la esperanza tras la devastación, y Liz, la artista con quien forjó un lazo que trascendía el espacio y el tiempo. En esas memorias encontró la confirmación de que su misión trascendía toda frontera, toda condena milenaria. En un susurro que se llevó el viento, se prometió a sí mismo: por cada vida que sane, por cada corazón que reconforte, que la oscuridad retroceda y la esperanza persista. Tal como había hecho otras noches, se perdió en las calles. Al caminar, notó cómo la atmósfera de Veritas había cambiado. Sus pasos silenciosos pasaban desapercibidos entre risas recién descubiertas y luces que se mantenían encendidas hasta el amanecer. Aquella urbe que solía conocer solo la desesperanza ahora se alzaba con una templanza nueva. Al amanecer, mientras se desvanecían las últimas estrellas del cielo, en el centro de la ciudad resonaron los ecos de una celebración dedicada a la unidad. Un festival cultural, con música y exposiciones artísticas, convirtió un viejo teatro en un punto de encuentro para humanos e inmortales. Allí, Armand paseó con discreción, dejando que los demás disfrutasen del fruto de tantos esfuerzos compartidos. Un hombre anciano se le acercó, los ojos llenos de lágrimas. Gracias, amigo. Nos has demostrado que aún queda bondad en este mundo. Armand tomó la mano del anciano, percibiendo la calidez de su gratitud. Durante un instante, sintió como los siglos de dolor y soledad pesaban un poco menos. Cargaba con la melancolía de su vida eterna, pero comprendía que cada acto compasivo podía tejer un puente hacia la redención. La música se fue apagando y, finalmente, el vampiro quedó solo en un balcón desde el que se dominaba la silenciosa ciudad. Extrajo de nuevo su cuaderno de tapas ajadas y escribió: esta noche, mientras contemplo la ciudad resurgida en la esperanza, confirmo que la redención no se logra negando nuestra naturaleza, sino aceptando que dentro de nosotros coexisten la luz y la sombra. Somos artífices de nuestro destino, y en cada acto de sanación, en cada gesto solidario, construimos un puente que une la eterna noche con la posibilidad de un nuevo amanecer. Armand Duval, el emisario de la noche, cerró el cuaderno con manos firmes. La senda seguía siendo larga y plagada de obstáculos, y las amenazas ocultas no desaparecerían con facilidad. Pero cada vida salvada, cada corazón aliviado y cada huella de compasión que dejara a su paso, lo acercaban a la visión de un futuro en que los límites entre mortal e inmortal se difuminaran en un abrazo de humanidad compartida. Bajo las estrellas que velaban su destino y en el suave resplandor de un sol que despuntaba tímidamente en el horizonte, Armand prosiguió su cruzada silenciosa. Una historia de sangre y redención, de heroísmo furtivo entre los edificios de una metrópoli moderna, y de la férrea convicción de que incluso los seres nacidos en la noche podían ser heraldos de una esperanza inquebrantable.